¿Qué dice Mateo 28, 19? Dice, por tanto, palabras de Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta que te quiero hacer antes de empezar el mensaje esta tarde es, ¿con quién te estás discipulando? ¿Estás tomando algún discipulado? ¿Estás reuniéndote en una casa entre semana, los martes, los jueves, a lo mejor el sábado? ¿Quién es tu maestro de la Biblia? ¿Te has estado discipulando el último año que pasó, el 2003? ¿Llevas 2, 3 años sin discipularte, sin instrucción de la palabra de Dios? ¿Piensas que tú solito, tú solita la vas a hacer en tu casa abriendo la Biblia? Claro que el Señor te habla, pero la Biblia nos ordena ir y hacer discípulos. Fíjese lo que no dice ese pasaje. No dice el Señor Jesucristo, vayan y hagan congregaciones. Vayan y formen coros. Vayan y hagan equipos de ministración. Todas esas cosas son muy buenas y son parte del cuerpo de Jesucristo, por supuesto. Pero la ordenanza más importante que les deja Jesucristo a sus discípulos antes de ascender al cielo es vayan y hagan discípulos. ¿Eres tú un discípulo? ¿Una discípula? ¿Eres un partidario, partidaria de Jesucristo? ¿Eres un aprendiz de la palabra de Dios? ¿Alguien te está enseñando? ¿O piensas que tú ya sabes toda la Biblia? ¿Verdad? Siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros, que nos pueda instruir, que tenga muchos más años en el camino de la palabra de Dios, con quien nos podemos acercar para buscar instrucción. ¿Con quién te estás discipulando? Muchas veces se acercan, ¿verdad?, con los ministros para que oremos por ustedes. Y la primera pregunta que yo les hago es, ¿con quién te estás discipulando? Y en muchos casos las personas me dicen, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso del discipulado, no? Pensamos que el hecho de venir a la congregación y recibir palabra de Dios en un mensaje es suficiente en la semana, pero no. En este libro están contenidas las palabras que te alimentan todo el resto de la semana. Si tú no te estás discipulando, te voy a animar en esta tarde a que busques un discipulado. Muchos de los pastores tienen estudios, ¿verdad? O hermanos, hermanas que ya han abierto estudios en su casa, reuniones de oración en donde tú te puedes acercar y puedes estar en un grupo más pequeño de 15, 20 personas, donde puedan atender más de cerca tus necesidades, te puedas juntar con la persona que está enseñando, que te está discipulando, para que ore por ti, para que te instruya. Es muy importante que nos discipulemos, hermanos. Es el mandato de Mateo capítulo 28. Entonces, repito, si tú no te estás discipulando, trata de buscar un estudio, trata de reunirte, ¿verdad?, con hermanos que estén enseñando la palabra de Dios. ¿Amén? Muy bien, vamos a la palabra ahora sí. Yo le voy a pedir que abra su Biblia, ahí atrás de donde estamos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Esta tarde hay palabra de Dios para tu vida y es palabra dura, es palabra pesada, es una parábola lo que vamos a leer. Y digo que es palabra dura porque habla de 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes, 5 eran insensatas. Muchos de ustedes han leído este texto. Y es palabra dura porque habla nuestro corazón de manera difícil, nos confronta con nuestra relación con Dios directamente. Muchos de los discípulos que seguían a Jesucristo, que no nada más eran los 12 elegidos, sino eran muchas más personas que le seguían, decían que dura es esta palabra de escuchar, ¿quién la puede obedecer? Y dice la Biblia que decidían mejor abandonar a Jesucristo y no seguirle, porque son palabras duras, es para valientes. Creer en Cristo es para valientes. Se necesita valor para creer en la palabra de Dios. Bueno, esta es una parábola preciosa, se llama la parábola de las 10 vírgenes. Y vamos a leerla, Mateo 25 del 1 al 13. Voy a leer todo ese texto, sígame por favor con su vista. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Las parábolas que utilizaba Jesucristo eran cuentos con elementos muy sencillos dentro de esos cuentos, pero que contenían verdades profundas del reino de Dios. A través de las parábolas aprendemos cómo es el reino de los cielos, a qué se parece el reino de los cielos. A través de las parábolas recibimos lecciones de obediencia. A través de las parábolas recibimos lecciones importantes en nuestras vidas de parte de Dios. Para poder comprender una parábola y sobre todo para llevarla a la práctica, debemos pedir ayuda al Espíritu Santo. Tú puedes leer toda la Biblia, ¿verdad?, incluyendo los Evangelios, Mateo, etcétera, pero si tú no tienes el Espíritu de Cristo, si tú no le pides discernimiento al Espíritu Santo, va a ser palabra muerta en tu vida. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, debemos pedir ayuda, sabiduría de parte de lo alto. Cuando Jesús predicaba con parábolas, por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? El sembrador salió a sembrar y semilla cayó entre espinos y otra entre las piedras, etcétera, etcétera. Muchas de las personas que lo escuchaban no entendían nada. Señor, ¿de qué nos estás hablando? ¿Cómo la semilla? No entendemos. Y Jesucristo les dice después a los discípulos, explicándoles la parábola, que no todos somos capaces de comprender la palabra de Dios, en ese caso específico en las parábolas, sino que necesitamos el Espíritu Santo para que junto con nuestro espíritu la palabra sea revelada e impacte en tu corazón. Siempre que abras palabra de Dios, entonces, ora al Espíritu Santo que te revele cuál es la enseñanza para tu vida. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Dice en el libro de los Salmos que este libro es como lámpara a nuestros pies, como lumbrera a nuestro camino, Señor, que nos alumbra en todas nuestras decisiones, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable en esta tarde, Señor. Pedimos, Padre, que nuestros ojos espirituales, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, Señor, y que tu palabra impacte nuestros corazones, que sea sembrada en buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede decir amén fuerte. Amén. Muy bien, esta parábola contiene diferentes elementos que son símbolos o representaciones espirituales, ¿verdad?, con cosas físicas. Fíjese cómo la parábola habla acerca de 10 vírgenes. Bueno, el número 10 en la Biblia tiene un significado muy especial. El número 10 indica la idea de un grupo completo, ¿sí? Cuando Dios nos habla del número 10 en la Biblia, nos está hablando de grupos completos o de cosas completas. Por ejemplo, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos estaban completos. Era toda la ley que Dios quería dar en ese momento a su pueblo, 10 mandamientos. En otro pasaje, en el libro de Ruth, capítulo 4, Boz, cuando encuentra a Ruth, pide consejo y reúne a 10 ancianos, ¿sí?, del pueblo, que eran sabios, dice la Biblia ahí en el libro de Ruth, los que quieran leer después ese pasaje, y entonces reúne a un consejo de 10 personas para pedirles, ¿verdad?, sabiduría y consejo acerca de las cosas que tenía que decidir después. Entonces, el número 10 indica algo que está completo, una cosa completa. Aquí nos está hablando de 10 vírgenes, ¿ok? Entonces, no falta ninguna en esta parábola. La siguiente simbología son las vírgenes, ¿verdad? Estas mujeres vírgenes de las cuales nos habla la parábola, y las vírgenes representan a la novia del Cordero, a la novia de Jesucristo, que es la iglesia. Nosotros, los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador, los que creemos en su deidad, en su muerte, en su resurrección, somos parte del cuerpo de Jesucristo, y ese cuerpo de Jesucristo está representado por estas 10 muchachas, estas 10 vírgenes. Ahora, note
que estas 10 vírgenes, la parábola les llama las novias, es decir, vienen a buscar al esposo. Todavía no son la esposa del Cordero, sino que son convidadas, son invitadas a las bodas. Todavía en esta parábola no podemos llegar a la conclusión de que estas vírgenes son la esposa del Cordero, sino que son la probable futura esposa del Cordero, ¿sí? Serán juzgadas, por supuesto, y la parábola más tarde nos habla de que 5 de ellas eran insensatas. Esta verdad aparece en Apocalipsis capítulo 19, los que están tomando notas. Apocalipsis 19, del 7 al 9, dice la Biblia: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los ángeles, de los santos, perdón. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Este texto, junto con otros más, nos revelan que las vírgenes representan a la novia de Jesucristo. Ahora, el tercer elemento, las lámparas. ¿Se acuerdan que acabamos de leer que estas 10 vírgenes tenían una lámpara cada una? ¿No es cierto? Todas tenían las 10 lámparas, las prudentes y las insensatas. ¿Qué simboliza la lámpara? Vamos a Proverbios 20, versículo 27. Proverbios 20, 27, dice la palabra de Dios lo siguiente: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Podemos entonces pensar que las lámparas que están aquí simbolizadas en esta parábola representan al espíritu de los seres humanos, los espíritus de todos los que se congregan en las iglesias, porque la lámpara del Señor es el espíritu del hombre. También la lámpara, ¿verdad?, simboliza la palabra de Dios en otros pasajes. Sin embargo, las lámparas de estas 10 muchachas, de estas 10 vírgenes, están simbolizando su propio ser, su cuerpo, su alma y especialmente su espíritu. Noten cómo las lámparas de estas mujeres podían estar apagadas o podían estar encendidas. Esto nos habla que el espíritu de los seres humanos sin Dios están apagados, están muertos. Y el espíritu del ser humano, cuando el Espíritu Santo entra a vivir a tu vida, te arrepientes de tus pecados y empiezas a caminar con Cristo, empiezas a recibir luz, luz, luz de parte del Espíritu Santo en tu lámpara, en tu espíritu. Nosotros, los seres humanos, nacemos apagados, ¿verdad? Nacemos en pecado. Dice el salmista: en pecado me concibió mi madre. Dice en el libro de Romanos: no hay justo, ni aun uno. Todos nos hemos descarriado como ovejas sin pastor. Todos los seres humanos tenemos ese problema que se llama pecado. Nuestra lámpara está apagada. Cuando conocemos a Jesucristo es cuando esa lámpara empieza a iluminar, recibe la luz del Espíritu Santo. Vamos al siguiente elemento, que es el aceite. El aceite, regreso a Mateo capítulo 25, y bueno, la parábola menciona que 5 vírgenes se preocuparon en tener aceite en sus lámparas. Las otras 5, las insensatas, no se preocuparon de llenar sus lámparas con aceite. ¿Qué es el aceite? Bueno, el aceite en la Biblia generalmente representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está simbolizado en la figura del aceite. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la palabra aceite es la palabra shemen y es utilizada para aceite de oliva, fíjese, aceite de oliva. Con este aceite ungían a futuros líderes en el Antiguo Testamento como símbolo de que el Espíritu Santo estaría sobre de ellos. También en el libro de Levítico, el capítulo 14, si usted lo lee, se va a dar cuenta que los sacerdotes y los levitas eran ungidos con aceite de oliva, igual en sus lóbulos de su oreja, en sus dedos pulgares de la mano y de los pies. Esto representaba una purificación espiritual. Es decir, en el Antiguo Testamento el símbolo del aceite, el Espíritu Santo, ¿sí?, sobre los profetas, estaba sobre de ellos y los purificaba. En el Nuevo Testamento el aceite es igual, ¿verdad? Sigue representando y simbolizando al Espíritu Santo, que es quien nos fortalece,
es quien nos guía, es quien nos redarguye y es quien nos muestra el camino que debemos de seguir, es quien nos purifica también, el Espíritu Santo. Ese es el aceite. Ahora, el esposo. ¿Cuál es el símbolo del esposo en esta parábola? Bueno, ya dijimos, ¿verdad?, que el esposo representa a Jesucristo, quien ha comprado a su esposa con su sangre preciosa, la ha limpiado, santificado y purificado por la palabra. Jesucristo es el esposo, la esposa es la iglesia. Vamos a ver esta verdad rápidamente en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Del versículo 23 al 27, este es un texto que habla a los maridos, a los esposos, y encontramos esta misma simbología, Cristo a la cabeza de la iglesia. Dice Efesios 5 del 23 al 27, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesucristo es el esposo. La iglesia de Jesucristo es la convidada a las bodas, es el cuerpo de Jesucristo, la iglesia. De igual manera, los esposos y las esposas, ¿verdad? Aquí en la congregación, los que están casados, tienen esta misma simbología y esta enseñanza. Tú tienes que amar a tu esposa, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia. Es un reto tremendo para los esposos, para los que están casados. Amar a tu esposa de manera sacrificial, entregarte, ¿verdad?, por completo, y pedirle a Dios sabiduría para que te ayude a amar a tu esposa. Esta es la representación del esposo, ¿ok? El esposo es la persona de Jesucristo. La puerta es lo último que nos falta. La puerta. ¿Qué representa la puerta en esta parábola? Acuérdense que al final de la parábola llegan las 5 vírgenes insensatas y llegan hasta la mismísima puerta del banquete. Y tocan a la puerta y, Señor, ábrenos, por favor, ya llegamos, ya pusimos aceite a nuestras lámparas. Y la puerta queda cerrada. ¿Quién es la puerta? Bueno, también la puerta simboliza a Jesucristo una vez más. La puerta simboliza el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, a través del cual, a través de esa puerta, podemos entrar a la presencia de Dios. La puerta es, pues, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Juan 17 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Note cómo las 5 vírgenes insensatas tuvieron la oportunidad de llegar hasta la puerta, pero fueron dejadas fuera del banquete. Así también muchas personas que piensan que son salvas, que tienen la presencia de Dios, tú puedes en el momento de tu muerte, ¿verdad?, llegar hasta las mismas puertas del cielo y decirle, Señor, por favor, déjame entrar. Pero si tú no tienes aceite en tu lámpara, te vas a quedar fuera del banquete. Hay 5 enseñanzas principales que nos muestra esta parábola. Los que están apuntando, voy a dar 5 enseñanzas principales de esta parábola de las 10 vírgenes. Vean el versículo 1, regreso a Mateo capítulo 25, versículo 1. El reino de los cielos, palabras de Jesucristo, será semejante pues a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cuál es la primera enseñanza de ese versículo? Todos en la iglesia de Jesucristo tenemos lámparas, ¿verdad? Todos tenemos cuerpo, todos tenemos alma y todos tenemos espíritu. Todos en la iglesia poseemos una lámpara. Pero pensamos que por el hecho de poseer esa lámpara tenemos la salvación. Tú pregúntale a cualquiera en la iglesia, ¿verdad? La mayoría aquí en la congregación, en cualquier iglesia de muchas religiones, ¿verdad? Sectas, filosofías, pregúntales, ¿te vas a ir al cielo después de tu muerte?
Conoces a Dios y la mayoría de las personas te van a decir, sí, yo conozco a Dios, por supuesto, pues llevo en mi religión 15, 20 años, por supuesto que me voy a ir al cielo, por supuesto que conozco de Dios. Tenemos lámparas, muchas veces sin luz interna, sin aceite, pero todos aquí en la iglesia pensamos de alguna manera o de otra que Dios allá al final a lo mejor nos va a perdonar a todos y que todos vamos a entrar al cielo. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Primera enseñanza, todos en la iglesia de Cristo tenemos lámparas y pensamos muchos de nosotros que por el hecho de tener esas lámparas somos dignos de recibir la salvación eterna. Vean el versículo del 2 al 4 en Mateo 25. Dice, 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con las lámparas. ¿Qué significa esto de ser prudente, ser insensato? ¿Qué quiere decir esto de la prudencia en los caminos del Señor o la insensatez en los caminos del Señor? Bueno, vamos a preguntarle al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7 es una parábola muy cortita que habla acerca de 2 casas. Y en esa parábola Jesucristo nos explica muy claramente quién es una persona prudente y quién es una persona insensata. Ahí subraya esa pequeña parábola. Mateo 7 del 24 al 27 son palabras de Jesucristo y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que dice, un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, vientos, terremotos, ¿verdad? Pero su casa estaba fundada sobre la roca y soportó. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa. Se cayó y fue grande su ruina. ¿Ya entendió lo que es una persona insensata y una prudente? Una persona prudente en Cristo es una persona obediente. Es una persona que ha aprendido la lección de la obediencia a la palabra de Dios. Una persona insensata para Jesucristo es aquella persona que aunque tenga lámpara, aunque venga a la iglesia, aunque tome muchos estudios, aunque se sepa toda la Biblia, si es desobediente, eso es insensatez de acuerdo a Jesucristo. Las vírgenes prudentes representan a aquellos que al recibir la palabra de Dios, la obedecen. A quienes siguen a Cristo. Representa a aquellos que abren la Biblia, que piden de parte del Espíritu Santo discernimiento y lo que aprenden de la palabra de Dios van y lo llevan a cabo a sus vidas cotidianas. Esas son las vírgenes prudentes. Son personas que han aprendido el principio que está en Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y nada más meditarás? No, sino para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice en Hebreos 5:9, acompáñame a ese texto, es un texto tremendo en la Biblia, Hebreos 5:9, que habla también acerca de la obediencia. Dice Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, está hablando de Jesucristo, vino a ser autor de eterna salvación, ¿para quiénes? Para todos los que le obedecen. Para los que le obedecen. ¿Se da cuenta cómo la prudencia va de la mano con la obediencia? Si usted es una persona prudente, usted es una persona que aprende un principio bíblico básico y va y lo hace esta semana, empezando por mañana en la mañana. Si usted es una persona insensata, de acuerdo a la palabra de Dios, usted ha recibido palabra, estudios, enseñanzas, pero usted no obedece la palabra de Dios. Las vírgenes insensatas entonces representan a aquellos que han escuchado y recibido palabra y enseñanzas y principios bíblicos, pero han decidido no obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia y han predicado los pastores, verdad, tantas veces del yugo desigual?
No te unirás, ¿verdad? Con incrédulos, es yugo desigual, uno va a estar jalando para un lado, otro para el otro, y ahí vas y te asocias con tu amigo incrédulo para tu negocio. Ahí vas y andas de novio, de novia con una muchacha o con un muchacho que no conocen de Jesucristo, que no son cristianos, y piensas hasta que se van a convertir. Tú dices, yo los voy a convertir. ¿Sabes qué? No es cierto que los vas a convertir. Compárteles, ¿verdad? Pero no es cierto que tú vas a traerlos y vas a convertirlos. Seguramente vienen, ¿verdad? Muchas de esas personas nada más por ti para buscarte aquí a la iglesia, pero no a buscar a Jesucristo. Y sigues en tu desobediencia. Y piensas que te vas a ir al cielo. Cuidado, la parábola de las vírgenes insensatas nos enseña que probablemente no haya aceite en tu lámpara. ¿Cuántas veces en la iglesia se ha predicado acerca de la obediencia a los padres? Y sigues desobedeciendo a tus papás, sigues criticando a tus papás. Te vale, ¿verdad? Lo que están haciendo, lo que te ordenan hacer, ¿verdad? No te importa hacerlo en la casa. Y sigues viniendo a la iglesia y aquí en jóvenes se te está predicando que seas obediente a tus papás y no te importa y sigues en desobediencia. ¿Cuántas veces se ha predicado aquí en la congregación que a Dios no le agradan las mentiras? Y tú sigues con tus mentiritas piadosas, aunque sean chiquitas, medianas o grandotas. Eso no le agrada a Dios. Y aún así piensas que te vas a ir al cielo y que cuando llegue el día de tu muerte o el día de la segunda venida de Cristo se van a abrir las puertas del cielo y vas a tener entrada. Tenemos que hacer un autoexamen, ¿verdad? Y ver cómo estamos recibiendo la palabra de Dios y si la estamos poniendo por obras, si estás haciendo lo que se está enseñando. Decirle a Dios tus buenas intenciones no sirve de nada. En otra parábola el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, había una vez un padre de familia y este padre tenía 2 hijos. Entonces había una viña, ¿verdad?, que pertenecía a la casa, ¿verdad?, a la familia, y el padre, ¿verdad?, en un papel escribió las instrucciones y mandó llamar a uno de sus hijos, le dijo, ¿sabes qué? Te pido por favor que vayas a la viña, que hagas esto, aquello, hay que pagarle a los jornaleros, hay que sembrar, también hay que recoger muchas cosas, hay que llevar al mercado la mercancía, y te pido que hagas todo lo que te estoy ordenando. Y el hijo le dijo, sí, papá, ¿cómo no? Claro que sí, dame las instrucciones, yo voy con mucho gusto, de inmediato voy y cumplo lo que tú me dices. Pero este muchacho no fue a la viña, en realidad no le importaba. Entonces el padre mandó llamar a otro de sus hijos y le dijo lo mismo, ¿verdad? ¿Sabes qué, muchacho? Tenemos esta viña, necesitamos hacer varias cosas en la viña, aquí están las instrucciones. Y este muchacho de manera muy sincera le dijo, ¿sabes qué, padre? A mí no me importa ni tu viña, ni tus instrucciones, ni nada, y no voy a ir. Días después este muchacho dice en la Biblia que se arrepintió y acabó yendo a la viña y cumpliendo todas las instrucciones que el padre había ordenado. ¿Cuál de los 2 muchachos fue obediente e hizo la voluntad de su padre? El segundo, ¿verdad? El que a pesar de que le había dicho al padre, ¿verdad?, lo que él sentía y que no creía en él y que no creía en sus instrucciones y que no iba a hacer nada, a pesar de eso, se arrepintió y fue a cumplir la voluntad de su padre. Muchas veces le prometemos a Dios tantas cosas, ¿verdad? Queremos hacer, ¿verdad?, promesas al Señor. Ahora sí este año, Señor, voy a orar, ahora sí, de a de veras, Señor. Ya voy a dejar de decir mentiras, ahora sí voy a poner en orden mi vida, Señor. Ahora sí, Señor, ya voy a dejar de vivir en unión libre con esa persona con la que estoy viviendo. Ahora sí, Señor, me voy a consagrar a ti. Y le prometemos y le decimos al Señor que vamos a ir a la viña a cumplir sus instrucciones. Pero nos sería mejor ser sinceros con Dios y decirle, Señor, yo no tengo la capacidad de ser obediente, Señor, pero concédeme, Señor, el don de arrepentirme, Señor, y empezar a callarme la boca y empezar a actuar en tu viña con mis obras, porque por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. No importa que tú fluyas en todos los dones y que tengas lenguas y sanidad y que prediques y hagas muchas cosas y tengas don de profecía. Lo importante son el fruto del Espíritu Santo, es el fruto. El Señor se va a fijar si tienes gozo, amor y paz, no si hablas muchas lenguas. Vean Primera de Juan, versículo 8, capítulo 1. Primera de Juan 1:8. Voy a repasar rápidamente esto. Primera de Juan 1, voy a leer desde el versículo número 6.
Fíjese lo que escribe Juan aquí. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. ¿Usted tiene comunión con el Señor? Sí, claro que sí, hermanos. Yo oro todas las mañanas. Pero andas en tinieblas, en tus mentiras y en tus pecadotes. No es cierto que tienes comunión con Dios. Capítulo 2, versículo 4 de Primera de Juan. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Sí, yo conozco a Dios, hermano, claro que sí, pues yo oro diario a la hora de los alimentos, pero no guarda su palabra, no te sabes ni un salmo de memoria y menos los pones por práctica. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Versículo 9 de ese mismo capítulo 2, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Sí, hermano, yo camino en la luz, como no, hasta cantamos aquí, ¿verdad? Tú eres la luz que bajo, etcétera. Y pensamos, ¿verdad?, que tenemos la luz, ¿verdad? Y todo. Pero cuando ves a la hermana que tiene una necesidad, que no quisiste invertir 5 minutos en ella para orar antes de irte de la iglesia. Voy a leer los versículos del 5 al 9. Y tardándose el esposo, cabecearon todas las 10 vírgenes y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, ¿verdad? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes les respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien ustedes a los que venden y compren aceite para ustedes mismas. Tercera enseñanza, el aceite de la lámpara no se puede transmitir de persona a persona, ni la salvación se puede comprar a última hora. Tú no puedes venir a la iglesia pensando que porque el pastor, ¿verdad?, va a orar por ti, ya vas a recibir el Espíritu Santo, ya vas a ser salvo. Yo sí levanté la mano cuando hicieron el llamado porque vino el pastor, ¿verdad?, extranjero, quién sabe dónde, y con ese sí me convierto, ¿verdad? Muchas veces somos tan emocionales los seres humanos que buscamos experiencias emocionales y buscamos ir a tal congreso y a tal evento porque ahí sí está la unción. Y no sabes en Primera de Juan que dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocen todas las cosas. Si tú recibiste a Jesucristo, tienes esta unción de parte de Dios. Pero muchas veces pensamos que esa unción y la salvación nos la puede transmitir una persona o un predicador. La siguiente enseñanza es tremenda. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas, amigos, familiares, que te dicen, ¿verdad?, que no son cristianos, que tú les compartes y que te dicen, no, pues mira, si Dios existe, de todas formas, a la hora que yo me muera, cuando esté ya en las últimas, ¿verdad?, ahí de viejito, en el hospital, o de plano ya cuando me muera y llegue a su presencia, seguramente va a tener misericordia de mí y me va a dar chance que yo me arrepienta en los últimos 5 minutos. ¿Conocen gente así? Que piensa, ¿verdad?, que la salvación puede ser a última hora, cuando ellos quieren y cuando ellos deciden. Sin embargo, la salvación no se te da cuando a ti se te antoja, se te da cuando Dios te llama y cuando Dios te escoge y te da el don del arrepentimiento. La salvación no depende de tus emociones y de tus tiempos, depende de Dios. Cuando Él te llama, no endurezcas tu corazón. Vamos a Proverbios capítulo 1, Proverbios 1. Vamos a leer unos cuantos versículos. Es palabra muy dura esta, en Proverbios 1 del 24 al 33. Proverbios 1 del 24 al 33. Sígame con la vista. Cuando tú te encuentres una persona como estas, ¿verdad?, que piensa que, ¿verdad?, en el último round de su vida, el Dios le va a dar chance y que Dios es muy grande y muy bondadoso y que nos va a abrir a todos la puerta del cielo a final de cuentas, no importa de qué religión, no importa de qué camino vengas. Proverbios 1:24 dice algo diferente. Dice, son palabras del Señor, dice, por cuanto llamé
y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Hasta ahí voy a leer. Las personas que decidieron rechazar el mensaje de la palabra, las personas que decidieron negar que este libro es palabra de Dios, las personas que nunca creyeron en realidad que Jesucristo existió, murió y resucitó, venían a lo mejor en una actitud religiosa, pero aquí adentro en tu corazón había algo que te decía que no es cierto, capaz que son puros cuentos. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia en esa actitud, no vaya a ser la de malas que sí sea cierto, yo mejor sí me congrego, ¿verdad? Y pensamos, ¿verdad? Como para cubrirnos, ¿verdad? Como diciendo, bueno, pues mejor si vamos a recibir a Cristo, pero hay algo aquí adentro que todavía te hace dudar, que te hace pensar aquí en tu mente que no es cierto que esto es la salvación, no es cierto que Jesucristo salva. Aquí adentro tú lo piensas y lo sientes. Sabes que eres como la virgen insensata que no tenía aceite en su lámpara todavía. Cuarta enseñanza de esta parábola. Regreso a Mateo 25, versículos del 10 al 12. Del 10 al 12 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, por favor. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no las conozco, no las conozco. Fíjense cómo se menciona en ese versículo, el número 10, que mientras las insensatas iban a comprar, vino el esposo, ¿verdad? Y las que estaban preparadas, ¿las que estaban qué? Puede decirlo fuerte, las que estaban preparadas son las que entraron al banquete. Mire, las lámparas en los tiempos de Jesucristo eran lamparitas como los pequeños quinqués, ¿verdad?, que conocemos actualmente, y necesitaban tener constantemente aceite dentro de esas lámparas para poder encenderlas, ¿verdad?, para poder encender la mecha. Como eran lámparas pequeñas, el aceite se iba acabando constantemente. Entonces el dueño de la lámpara tenía que preocuparse en conseguir el suministro de aceite para traerla y que siempre estuviera llena, que nunca faltara aceite, ¿sí? Eso es lo que pasaba con las lámparas en los tiempos de Jesús. Esta parábola nos enseña que las vírgenes insensatas jamás se preocuparon en tener el aceite que venía de lo alto. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo, ¿verdad? Lo vimos al principio. Entonces, estas personas son las personas de la iglesia que nunca se preocuparon por arrepentirse de sus pecados, nunca aceptaron a Cristo en realidad. A lo mejor le echaban aceite del mundo a sus lámparas, ¿verdad? Y en vez de alimentarte de la palabra de Dios, te ibas y te alimentabas de quién sabe qué doctrinas o quién sabe en qué religiones y ponías en tu lámpara ese aceite. Ese aceite tampoco sirve para entrar a las bodas. El único aceite que te da la entrada a las bodas del Cordero es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Las vírgenes prudentes se preocuparon no solo en tener el aceite de lo alto, sino en mantener llenas sus lámparas. Hermanos, les escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Y les dice, hermanos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu Santo. No es opcional, hermano y hermana en Cristo que me escuchas. Tienes que buscar siempre la llenura del Espíritu Santo. Es un mandato en la Biblia. Tu lámpara, que representa tu espíritu, debe estar en comunión constante con Dios, porque es la única manera de conseguir ese suministro de aceite y que tu lámpara esté rebosando. Si no, ¿qué empezamos a hacer? Pecamos contra el Espíritu Santo. La Biblia habla de apagar al Espíritu Santo o de contristar al Espíritu Santo. Tu lámpara empieza a bajar de nivel, y a bajar de nivel,
y llevas 2, 3 semanas sin leer la Biblia y no te discipulas, no te interesa Mateo 28, el discipulado, eres desobediente, empiezas a apagar al Espíritu, hasta que la lámpara se queda sin aceite casi. Contristas y apagas al Espíritu Santo. Las vírgenes prudentes, por el contrario, se preocuparon de mantener siempre, repito, el nivel del aceite, ¿verdad?, hasta arriba, rebosando en las lámparas. ¿Cómo conocemos a estas personas en la iglesia? En el año 2004 en el que estamos, la iglesia de Jesucristo, ¿cómo sabemos si tu lámpara está llena, si está media, si está vacía o si de plano no tiene aceite? Las personas que tienen el aceite de parte de Dios son aquellos que manifiestan el fruto del Espíritu Santo. Estas personas son aquellos de nosotros que antes de conocer a Cristo estábamos deprimidos, siempre resentidos, siempre teníamos odios, amarguras, malgeniudos, y ahora el aceite del Espíritu Santo transformó todas esas cosas en amor. Y empiezas a amar a tu prójimo. Las personas que tienen aceite de parte de Dios, éramos aquellos de nosotros que éramos bien amargadotes antes, malhumorados y hasta groserías decíamos, y nos quejábamos de todo, siempre nos andábamos quejando de todas las cosas que nos pasaban en nuestras vidas. Y ahora el Espíritu Santo, a través de ese aceite maravilloso, transforma todas esas cosas en gozo, y ahora hasta danzas aquí en la iglesia los domingos y levantas tus manos y no te importa que nadie te vea, porque el Espíritu Santo ha transformado toda esa amargura en gozo. Las personas que tienen el aceite, ¿verdad?, de parte de Dios, éramos los que antes teníamos envidia, prepotencia, ¿verdad?, éramos bien soberbios y pensábamos, ¿verdad?, que nosotros íbamos a llegar muy lejos y que todo el mundo era nada que ver con nosotros y que íbamos a hacer muchas cosas en nuestras propias fuerzas, la soberbia. Y ahora Dios lo ha cambiado por benignidad y bondad. Éramos incrédulos antes, el Espíritu Santo lo ha cambiado por fe. No podíamos dominar nuestros deseos y nuestros instintos carnales. La carne dominaba nuestra alma y el espíritu. Y ahora con el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, el espíritu es el que gobierna al alma y a nuestros cuerpos. Eso se llama templanza y es uno de los frutos del Espíritu Santo. Vamos a terminar ya la última enseñanza de esta parábola en el versículo número 13. Con esto terminamos. Mateo 25, 13, palabras de Cristo, dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Este es un mensaje para toda la iglesia de Jesucristo. Ninguno de nosotros tenemos potestad sobre el día de nuestra muerte. Ningún ser humano te puede decir cuándo va a ser el día de su muerte, de qué manera va a morir, ¿verdad? Nada más los que están a lo mejor afectados por demonios, ¿verdad?, y deciden suicidarse, que es un caso muy particular. Pero ningún ser humano, ¿verdad?, puede decir de qué manera va a morir. Eclesiastés 8:8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Un día tú y yo vamos a morir. Ya sea que Cristo venga, ¿verdad?, por segunda vez y seamos arrebatados en las nubes en esa preciosa promesa en la palabra de Dios, o ya sea que antes de que eso ocurra, el Señor te llame a su presencia, ¿verdad?, y tú mueras. Y el día de tu muerte, si tú tenías aceite en tu lámpara, vas a estar confiado para el juicio que sigue, ¿verdad?, de las obras que hicimos en la carne, porque los cristianos también vamos a ser juzgados por las obras que hicimos cuando estábamos en el cuerpo, dice 1 Corintios. Todos nosotros nos vamos a encontrar con nuestro Dios. ¿Cómo está tu lámpara? ¿En realidad tienes aceite de parte de Dios? ¿En realidad te estás preocupando en ser lleno del Espíritu Santo? ¿Tienes hambre y te preocupa estar siempre, ¿verdad?, con la llenura del Espíritu Santo en tu vida? ¿O eres un cristiano mediocre? ¿Estás preparado para el banquete? Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo 5: ustedes son la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
ni se enciende una luz y se pone debajo de la cama, ¿verdad? ¿Cómo está tu luz? A lo mejor tú eres un cristiano que te convertiste ya hace tiempo y efectivamente tienes la presencia del Espíritu Santo porque has creído en Jesucristo y lo has confesado con tus labios y has dado algunos frutos del Espíritu Santo. Ahí la llevas, estás en el camino de la santificación. Pero hermana, hermano en Jesucristo, estás llamado a estar lleno del Espíritu Santo siempre. Alumbra tu luz a todos los demás. ¿O eres una persona tímida donde te cuesta trabajo dar testimonio y tienes pena de acercarte y sigues toda la corriente del mundo y sigues y hablas como tus amigos del mundo y haces lo que hacen ellos también en el mundo y estás apagado, estás apagada? Necesitas ser como las vírgenes prudentes y buscar la llenura del Espíritu Santo a través de la oración de su palabra. Ahora, probablemente habemos muchas personas en la iglesia que pensamos que tenemos la salvación. Este es el caso más difícil y muy triste. Tú piensas que eres salvo, piensas que te vas a ir al cielo después de tu muerte, piensas que cuando venga Cristo te va a llevar y te va a abrir las puertas del paraíso. Sin embargo, no tienes el aceite del Espíritu Santo. Te estás engañando a ti mismo, engañándote a ti misma. Y no tienes ningún fruto del Espíritu Santo. Sigues en tu misma rebeldía, sigues igual de egoísta que antes. Vienes a la iglesia en una actitud religiosa, en una actitud prepotente, y vienes y te sientas, ni le haces caso cuando se te dan instrucciones allá para estacionar tu coche, y eres una persona igual de prepotente que antes. Sigues en tus mismas mentiras, sigues pensando que la Biblia la puedes combinar con los hechiceros y con el New Age y con los chakras, y vas a ver a divinos, y mezclas la palabra de Dios con levadura adulterada. Ten mucho cuidado, porque si ese es tu caso, lo más probable, de acuerdo a esta parábola y a esta enseñanza, es que tú pienses que tienes la salvación, pero el día que te encuentres con Dios, la puerta, oh sorpresa, se va a cerrar. Y tú puedes llegar delante de la puerta, la misma puerta del cielo, y tocar y estar ahí llorando: Señor, Señor, pero yo iba a Vida Nueva, Señor, y yo estaba en tal ministerio, Señor, y yo hacía tantas cosas, Dios, no puede ser que me dejes afuera. Y se va a escuchar una voz que te diga: yo a ti ni te conozco. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara? Es importante que hagamos reflexión acerca de esto y que nos acerquemos en esta tarde al Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Yo te voy a pedir que ores junto conmigo y vamos a clamar al Señor esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias a ti, oh Creador, Rey del universo, porque a través de tu palabra nos iluminas el camino, Señor. Nos muestras, Padre, la senda que habemos de caminar adelante. Gracias, Señor, por esta enseñanza y por esta parábola. Reconocemos, Señor, muchos de nosotros, que aunque te hemos recibido, Señor, que creemos en ti, Señor, que creemos en tu palabra, Señor, que confiamos en ti, Señor, pero nuestro aceite, Señor, ha menguado, está a la mitad de la lámpara, Señor. No nos hemos preocupado en buscar tu llenura, Señor. No nos hemos discipulado, Señor. No hemos pasado tiempo contigo, Dios. No te hemos buscado en oración, Señor. Y nos cuesta trabajo todavía confesar nuestros pecados, Señor, y arrepentirnos de una vez por todas. Te pedimos perdón en esta tarde, Señor. Nos humillamos delante de ti. ¿Por qué no le dices ahí desde tu lugar: me humillo, Señor, en tu presencia, y te suplico, Señor, tu misericordia sobre mi vida, Señor? Te pido, Señor, que me ayudes a ser lleno de tu Espíritu Santo, Señor, a buscarte como nunca te he buscado, Señor. Ya basta de mediocridad, Señor. Ya basta de pecado, Señor. Quiero seguirte a ti, Jesús. Díselo con todo tu corazón. Llena mi lámpara, Señor, con tu Espíritu Santo, Dios.
Derrámate, Señor. Como decía el salmista, Señor, mi copa está rebosando con tu presencia, Dios. Lléname, Señor. Lléname con tu presencia, Señor. Y ayúdame a entender que solamente a través de la obediencia es que tú me llenas, Señor. No es a través de una experiencia emocional, Jesús, sino que es a través de obedecer lo que está escrito en este libro, Señor. El decidir renunciar de una vez, Señor, a estos hábitos que me tienen atado, atada al pecado. Ayúdame, Señor, a caminar en santidad en esta tarde. Y para todos aquellos que tú has caminado, has venido a la iglesia y piensas que eres salvo y piensas que tienes del Espíritu Santo, pero la verdad es que no te has preocupado ni siquiera en arrepentirte de tus pecados. Déjame decirte que aunque hayas hecho una decisión por Cristo, si tus frutos no demuestran los frutos del Espíritu Santo, no es cierto que eres cristiano, no es cierto que eres cristiana. Y lo peor es que vives engañado y piensas que por tener una religión la vas a hacer y vas a entrar al cielo. Ninguna religión te va a salvar. Esta es la tarde de tu salvación. Si de una vez por todas decides arrepentirte, dejar de lado todo lo que el mundo te ha enseñado y empezar a seguir a Cristo y creer en su palabra. El Señor te dice a ti el día de hoy: he aquí yo pongo hoy delante de ti la bendición y la maldición. Yo te bendeciré, te dice el Señor, si oyes mis mandamientos y los pones por obra, si eres obediente. Pero también te maldeciré si decides apartarte de mi camino que yo te ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no has conocido. En esta tarde el Espíritu Santo te está hablando ahí en tu corazón. Es una cosa muy seria, y yo creo que si este es tu caso, este es el día en el que el Señor te vuelve a llamar, vuelve a tocar a tu puerta. El Señor todavía en su gracia y misericordia nos quiere salvar y perdonar. Pero no es cuando tú quieras, es cuando Él te llama. Si este día el Señor te está llamando ahí en tu corazón y te está diciendo que quiere entrar y quiere derramar su Espíritu Santo sobre tu vida, ábrele de una vez la puerta y demuéstraselo obedeciendo. Yo voy a hacer una oración. Las personas que quieran en esta tarde acercarse a la cruz del Calvario, arrepentirse con todo su corazón y empezar a cambiar de mente y de actitudes para seguir a Cristo, dile estas palabras después de mí. Dile: Señor mío y Dios mío, te doy gracias porque he escuchado tu palabra, Señor. Yo no quiero ser como las 5 vírgenes insensatas, Señor. Yo no quiero perderme la vida eterna, Señor. Y te pido que entres a vivir a mi corazón, Jesús. Yo confieso que tú viniste en carne hace 2000 años, que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día, y que los 66 libros de esta palabra que se llama la Biblia son verdad, Señor. Entra a vivir a mi corazón, Jesús. Me arrepiento de mi vida, me arrepiento de mi pecado, Jesús. Ayúdame, Señor, y fortaléceme para caminar contigo de la mano, Señor, y para que mi lámpara esté siempre llena y rebosando de aceite del Espíritu Santo. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Desecho cualquier otra forma de doctrina, Señor. Desecho todas las religiones, todas las filosofías, Señor. Desecho todas las cosas, Señor, de brujería, Señor, de hechicería. Maldiciones de mi vida, Señor, sean canceladas. Y te recibo a ti, solamente a ti, como mi Señor, como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.